Bienvenidos a esta presentación sobre la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica, elaborada por anestesiólogos mexicanos en Internet AC. Hoy vamos a desglosar este tema tan importante en 6 puntos clave. Haremos un recorrido que va desde la fisiopatología más básica hasta la aplicación directa en el quirófano. El objetivo, al final, es muy claro: obtener herramientas prácticas para optimizar nuestras estrategias de ventilación y, por supuesto, proteger mejor a nuestros pacientes. Muy bien, comencemos por el principio. Primero, es fundamental definir con precisión el problema y repasar esos mecanismos clásicos de lesión que, sentaron las bases de todo lo que sabemos hoy, enfocándonos siempre en el contexto del paciente quirúrgico. Aquí es crucial reconocer algo: la lesión pulmonar inducida por ventilación no es un problema exclusivo de la terapia intensiva. De hecho, es una consideración fundamental en el quirófano. Pensemos que la anestesia general y el bloqueo neuromuscular alteran por completo la fisiología pulmonar normal, reducen la capacidad residual funcional y promueven el colapso alveolar. En esencia, crean un pulmón vulnerable. Históricamente, hemos entendido esta lesión a través de 4 mecanismos principales. El volutrauma y el varotrauma se refieren a la sobredistensión. El atelectrauma, por otro lado, describe el daño por ese reclutamiento y desreclutamiento repetitivo de los alvéolos. Y finalmente, el biotrauma, que es fascinante, es la mecanotransducción, la conversión de un estímulo puramente mecánico en una cascada de señales bioquímicas que culmina en una respuesta inflamatoria sistémica. Ahora vamos a adentrarnos en el nivel microscópico. Es aquí donde vamos a entender cómo las células y la matriz del pulmón responden a estas fuerzas. Se podría decir que aquí es donde la física se convierte en biología. Es que el estiramiento mecánico no es para nada un evento pasivo. Al contrario, provoca una cascada de respuestas biológicas en cada uno de estos componentes fundamentales del alvéolo. Desde las células que forman la barrera hasta la estructura que le da soporte, absolutamente todo el sistema responde al ventilador. Por ejemplo, en las células epiteliales, incluso un estiramiento que podríamos considerar leve ya activa vías de señalización. Pero un estiramiento excesivo, digamos, de un 12 a un 37% de cambio en su área superficial, provoca la generación de especies reactivas de oxígeno y la pérdida de integridad de las uniones estrechas. El resultado es un aumento en la permeabilidad de la barrera. Hablemos ahora de la matriz extracelular. Podríamos verla como el esqueleto del pulmón. Pensemos en ella como ese andamiaje que no solo da forma, sino que también determina la resistencia a la tracción y las propiedades de retroceso elástico del tejido. Su integridad, por lo tanto, es vital para la función mecánica y de barrera. Y lo realmente interesante aquí es que la lesión primaria a menudo ocurre justo en esta matriz. Fíjense, incluso en pulmones sanos, el simple hecho de pasar a ventilación con presión positiva fragmenta los glicosaminoglicanos y activa enzimas como la metaloproteinasa de la matriz 2 y la metaloproteinasa de la matriz 9. Estas enzimas, en esencia, degradan el andamio, debilitando la estructura del pulmón y haciéndolo mucho más propenso al edema. Bueno, para unificar todos estos conceptos, podemos adoptar un modelo que viene de la física, viendo al pulmón como un material que está sujeto a fuerzas medibles. Este es un cambio conceptual muy poderoso. El estrés, entonces, representa la carga o la fuerza a la que sometemos al parénquima pulmonar con cada ciclo ventilatorio. Clínicamente, su mejor sustituto es el cambio en la presión transpulmonar, que no es otra cosa que la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, medida en condiciones estáticas. La tensión o strain, por otro lado, cuantifica cuánto se deforma el pulmón en relación con su tamaño en reposo. Es una medida, pues, de la magnitud de esa deformación. Aquí es crucial entender que un mismo volumen corriente puede generar una tensión muy diferente en un pulmón con una capacidad residual funcional normal versus uno que está reducido por atelectasias. Entonces, el punto crucial es este. Pasamos de un modelo que es meramente descriptivo a uno que es cuantitativo. En lugar de solo hablar de mucho volumen o mucha presión, el modelo reológico nos permite medir las fuerzas reales que se aplican al tejido y, con base en eso, definir límites seguros. Este cambio de paradigma es simplemente fundamental para una ventilación más segura.
Y este nuevo modelo de ingeniería nos permite hacer algo que antes no podíamos: definir umbrales numéricos de seguridad. La investigación experimental ha identificado el valor que vemos en pantalla, entre 1.5 y 2, como el límite elástico del pulmón. Superarlo significa que las fibras de colágeno están completamente desplegadas, lo que induce una deformación plástica y un daño irreversible. Es, en otras palabras, el punto de no retorno. Muy bien, ahora que entendemos el daño desde la perspectiva de la ingeniería, exploremos otros mecanismos de lesión que han surgido más recientemente y que amplían, de manera significativa, nuestra comprensión de este fenómeno. La lesión pulmonar inducida por ventilación es mucho más compleja que el simple estiramiento del alveolo. También involucra la hemodinámica, las transiciones abruptas de presión e incluso el esfuerzo respiratorio del propio paciente, lo que se conoce como lesión pulmonar autoinfligida por el paciente, un concepto muy relevante, por cierto, en ventilación no invasiva o asistida. Pensemos en esto por un momento. La ventilación con volúmenes corrientes elevados no solo daña el alvéolo, también comprime la vasculatura pulmonar durante la inspiración, deteniendo el flujo sanguíneo. Luego, en la expiración, el flujo se reanuda de forma exagerada. Este ciclo de flujo-no flujo genera unas fuerzas de cizallamiento que lesionan el endotelio capilar y que eventualmente pueden conducir a insuficiencia cardíaca derecha. Este es un concepto bastante novedoso y clínicamente muy relevante. Cuando se libera abruptamente la presión positiva, como podría ser al desconectar para una aspiración abierta, el retorno venoso aumenta de forma súbita. El ventrículo izquierdo, que se enfrenta a una poscarga que no ha tenido tiempo de adaptarse, experimenta un desajuste que eleva bruscamente las presiones de llenado, transmitiéndose de forma retrógrada a los capilares pulmonales y, por ende, causando lesión. Bien, con todos estos fundamentos ya establecidos, vamos a aplicar los conceptos a un escenario clínico práctico, uno que sea relevante para nuestra especialidad. Aquí es donde la teoría se encuentra cara a cara con la realidad del quirófano. Este es un paciente típico, de los que encontramos en la práctica diaria, donde nuestro objetivo es prevenir la aparición de complicaciones pulmonares postoperatorias. Tenemos un pulmón sano, que sin embargo es vulnerable a la lesión por la anestesia y la ventilación mecánica. Entonces, iniciamos con una ventilación convencional, con un volumen corriente que históricamente se consideraba aceptable para prevenir atelectasias. Observemos que, aunque la presión meseta está por debajo del límite clásico de 30 centímetros de agua, la presión de conducción es alarmantemente alta, de 26. Ante estos datos, la pregunta es obligada: ¿en qué variable debemos centrar nuestra atención para optimizar la ventilación? ¿Será en el volumen? ¿Quizás en la presión meseta? ¿O existe un indicador más preciso del estrés al que estamos sometiendo a ese pulmón? Precisamente, la presión de conducción, que se calcula como presión meseta menos la presión positiva al final de la expiración total, se correlaciona directamente con el estrés cíclico que se aplica al pulmón. Es la presión que realmente distiende el parénquima y, por lo tanto, es la que mejor refleja la fuerza que puede causar la lesión. Y este es el objetivo. La evidencia clínica es robusta, especialmente a partir del metaanálisis de Amato y sus colaboradores, que demostró que mantener la presión de conducción por debajo de 15 centímetros de agua es un pilar de la ventilación de protección pulmonar, incluso más importante que el volumen corriente o la presión meseta de forma aislada. Nuestra intervención se basa entonces en dos pilares. Primero, reducir la deformación, es decir, la tensión. Para ello, disminuimos el volumen corriente a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Segundo, aplicar una presión positiva al final de la expiración adecuada, en este caso 8 centímetros de agua, para homogeneizar la ventilación y prevenir el atelectrauma. Y veamos el resultado. Con los nuevos ajustes, la presión meseta ha disminuido, pero lo que es más importante, la presión de conducción ahora se encuentra en 13 centímetros de agua, dentro del rango de seguridad. Hemos reducido el estrés cíclico sobre el pulmón, disminuyendo así el riesgo de lesión sin comprometer necesariamente el intercambio gaseoso. Para finalizar, vamos a resumir los puntos más importantes que podemos aplicar en nuestro próximo turno. Estos son los conceptos que debemos llevar con nosotros, tanto al quirófano como a la unidad de cuidados intensivos. Estos principios no son solo para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda,
sino para todos los pacientes bajo ventilación mecánica, y muy especialmente en el transoperatorio. El objetivo final es minimizar el estrés cuantificado por la presión de conducción mediante un volumen corriente bajo y una presión positiva al final de la expiración que sea individualizada para cada paciente. Esta reflexión nos recuerda que nuestro papel como anestesiólogos es dominar esta herramienta para maximizar su beneficio y a la vez minimizar su daño inherente. No es solo un soporte, es una intervención activa con el potencial de dañar o de proteger. Y con esta pregunta final, que nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica diaria, concluimos esta presentación. Agradecemos su atención y extendemos un especial agradecimiento a Anestesiólogos Mexicanos en Internet, ACE, por haber hecho posible este material.